Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Vamos a resolver los últimos tres ejercicios en realidad los dos últimos, de la guía de magnetismo. Para hacer esa guía, para hacer esa parte de la guía, solamente vamos a necesitar dos fórmulas. En primer lugar, recordemos que cuando tenemos una corriente que circula por un conductor, no solamente tenemos una carga, y estamos ahora en presencia de un campo magnético. No solamente tenemos una carga, sino que también, eh, tenemos muchas cargas en movimiento. Entonces, lo que hay que hacer en este caso, por ejemplo, acá tenés, ustedes van a ver mi mano al revés, ¿no? Nuevamente. Acá tenés una velocidad que va hacia arriba, un campo que va hacia adentro de tu computadora, eso produce con el dedo derecho, con la mano derecha se produce una fuerza de Lorentz hacia la izquierda, como se puede ver acá. Y por supuesto, cuando la corriente va en otra dirección, produce esto. O sea, cada carga individual va a producir una fuerza de Lorentz, entonces imaginémonos que todas las cargas que están en el conductor están haciendo lo mismo. Esa fuerza lo viste en clase. eh, Cuando vos tenés carga por velocidad, es más o menos lo mismo que una corriente. Y acá te hago la demostración, pero en realidad de fuerza va a ser el producto del campo por la corriente y por la longitud, que en este caso será la zona en la cual el campo interactúa con la corriente. O sea, puede ser eh, que el campo sea en una región muy extensa y el cable no, o puede ser que el cable sea extenso y el campo no. ¿Tá? Y en realidad acá habría que dar vuelta a esto, poner I, poner B y poner la X, ¿no? Porque estos son productos vectoriales. O sea, si el campo no es estrictamente paralelo, o sea, acá está a 90 grados, ¿no? La corriente y el campo. Lo que habría que agregar acá es una cruz, ¿no? De producto vectorial y poner, en este caso, un menos si querés, o sino poner I por B, I cross B, N. Entonces esta es la primera fórmula que uno tiene que ver, que cada vez que hay una corriente y hay un campo magnético que lo atraviesa, se va a producir una fuerza. La segunda fórmula que te tenés que acordar es la ley de Ampère. La ley de Ampère te dice que si hay una corriente, se produce un campo magnético alrededor. Ese campo magnético va a tener esta dirección. Esto es lo que se ve. Si la corriente circula así, vas a ver el campo magnético formando círculos. Y, y bueno, esos círculos van a tener la dirección del campo, va a ser con la mano derecha, pones la corriente con el pulgar y los dedos envuelven a esa corriente, a ver si se ve ahí. Los dedos se envuelven, como está figurando en el dibujo, y este es el sentido del campo. ¿Cómo va a ser ese campo? Bueno, cuanto más lejos estés, o sea, en estas regiones, el campo va a ser muy chiquito, en esta va a ser muy grande, o sea que va a ser inversamente proporcional a la distancia, y por supuesto va a depender de la corriente, ¿no? O sea, cuanto mayor sea la corriente, mayor el campo. O sea que en principio es I sobre R. Experimentalmente lo que se encuentra que es I sobre R por 2 por 10 a la menos 7 Tesla. Ahora, para que las unidades estén bien, no te olvides que vos estás multiplicando por ampere, entonces tenés que dividir por ampere, estás dividiendo por metro, tenés que multiplicar por metro. O sea que esta constante que vas a multiplicar es 2 por 10 a la menos 7 Tesla metro por ampere. Y con esta formulita vos calculás perfectamente cuánto vale el campo en cualquier punto. ¿Okay? En vez de escribir 2 por 10 a la menos 7, se puede escribir mu 0 sobre 2pi, que es otra forma de escribir 2 por 10 a la menos 7. En ese caso, mu 0 va a tener que ser 4pi por 10 a la menos 7 Tesla metros por ampere. Entonces, cuando pones 4pi dividido 2pi, te queda 2. ¿tá? O sea, es simplemente una forma distinta de escribir lo mismo. La diferencia es que al escribir este mu 0, vamos a tener una especie de referencia del medio en el cual estamos realizando esto, ¿no? O sea, que si vos haces esto en agua, por ejemplo, vas a poner acá el mu del agua. Si estás haciéndolo en hierro, vas a poner el mu del hierro.
Bien, dicho esto, vamos a hacer ejercicios que tienen esta tónica. Ponemos un conductor y ponemos otro conductor y por ambos circulan corrientes. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, en primer lugar, la corriente I2 va a generar un campo magnético que va a tener esta forma, ¿no es cierto? O sea, van a ser círculos concéntricos con este conductor. Bueno, podemos calcular entonces cuánto va a valer ese campo en cualquier punto del conductor. ¿Cuánto va a valer? Y va a valer mu0 sobre 2pi por la corriente dividido la distancia. La corriente es la corriente I2, ¿no? Porque esta corriente es la que genera este campo. Y la distancia es esta distancia, que es un dato. Entonces tenemos el campo. O sea que en todo punto que esté aquí, va a haber un campo que va a ser en esta dirección, ¿no? O sea, acá va a haber otro campo. Todos estos puntos están, tienen la característica de tener un campo que sale en esta dirección, tal como esta flecha. O sea que es uniforme acá el campo. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una corriente en un campo uniforme? Y se produce una fuerza de Lorentz. Ponemos velocidad en esta dirección, ponemos campo en esta dirección, ponemos los dedos, hagan el ejercicio y van a ver que hay una fuerza hacia abajo. ¿Cómo va a ser esa fuerza? Es B por I por L. Entonces, ahora, ¿qué I? Y la I que circula por esta corriente, por este conductor. ¿Está? Entonces, bueno, ya está, con esto ya tenemos el programa resuelto. Lo que puedo hacer, si quieren, es, en lugar de poner el campo, pongo el campo que acabo de calcular, o sea, esto, y finalmente me queda, ordeno un poquito y me queda esta expresión. Si quiero saber cuánto vale la fuerza dividido la distancia, es esta cosa, ¿no? O sea, obviamente va a ser producto de las corrientes, va a ser inversamente proporcional a la distancia y tiene este mu0 sobre 2. Este es el ejercicio que tenemos que hacer, no es más difícil que esto. Y lo importante también es que, bueno, yo puedo hacer el cálculo al revés, o sea, puedo calcular esta corriente genera un campo magnético en este punto. ¿Cuánto va a valer ese campo magnético? Y una vez que tengo un campo magnético, ¿cuánto va a valer la fuerza? Bueno, va a ser simplemente acción y reacción, o sea, la fuerza va a ser hacia arriba y va a ser exactamente la misma fuerza que esto. ¿Está? Entonces, cuando tenemos dos conductores cuyas corrientes son paralelas, los conductores se atraen. Y cuando tenemos antiparalelas, se repelen. ¿Está? Bien, eso es todo lo que tenemos que saber. Dicho esto, vamos a hacer entonces este ejercicio. Este ejercicio es lo que me está preguntando. Bueno, en principio lo voy a hacer en Python porque así lo hago más rápido y perdemos menos tiempo. Llamo a un paquete que trae constantes físicas. Dentro de esas constantes físicas le voy a pedir el mu0. Hay un epsilon 0, no lo voy a necesitar en este ejercicio, pero ya lo tengo. Acá tengo la masa del electrón, del protón, tengo algunas constantes. Acá tengo las constantes escritas, ¿no? Esto reconoce 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos la masa del protón, 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs la carga del electrón. Y acá tenés mu0. Y fíjate que mu0 sobre 2pi es 2 por 10 a la menos 7. ¿Te acordás que era corriente dividido distancia por 2 por 10 a la menos 7, Tesla, metro sobre ampere? Bueno, acá tenés. O sea, lo que voy a usar es un 0 sobre 2. Bien, la pregunta es así. Tengo tres alambres conductores, paralelos. La longitud de los alambres es 1,2 metros. Circula una corriente de 2 amperes en cada uno de ellos. Hay dos que circulan en la dirección izquierda-derecha, uno derecha-izquierda. Encontrar el campo magnético en este punto P. Este punto equidista de estos dos alambres. Y la distancia D es 0,1 metro. Hay que encontrar después, en la segunda parte, la fuerza neta que se ejerce sobre el alambre del medio, indicando módulo o dirección central.
Bueno, a ver, empecemos. Primero, L es igual a 1,2. Esa es la distancia del cable. ¿Sí? La corriente I1 es igual a 2 amperes, la corriente 2 es igual a 2 amperes, la corriente 3 es igual a 3 amperes. Sabemos que la distancia esa B es igual a 0,1 metro y ya está. Esos son todos los datos que nos dieron. ¿Okay? Ahora, una cosa importante es trabajar todo, metro, kilómetro, segundo, Tesla, culo, o sea, usar esas unidades. Con esas unidades no tenemos que hacer ninguna conversión, nada, o sea, nos va a dar todo en ampere, en volt. Trabajemos siempre con unidades que sean todas coherentes. O sea, un consejo que les voy a dar es convertir todo inicialmente y trabajar con las unidades del sistema internacional y listo, te sacas un problema. Bueno, ¿cómo vamos a calcular el campo en P? El campo va a ser, es un vector, o sea, esta corriente produce un campo, esta corriente produce un campo y esta corriente produce un campo. Si pones el pulgar así, por el conductor 1, el de arriba de todo, ¿el campo hacia dónde va a ser? Bueno, vos lo vas a ver al revés que este dibujito, pero yo tengo que hacer esto, y a mí me da que el campo es hacia adentro. Hacia adentro. O sea que el conductor 1, a ver si te lo dibujo, el conductor 1 produce un campo que es así. Y es hacia adentro. O sea que por el conductor 1, el campo producido por un conductor 1 va a ser una X. Va a ser una X porque entra dentro del agua. Sin embargo, la corriente 2 produce un campo que es así, y acá, en este punto, va a ser saliente, o sea que acá va a ser un punto. ¿Eh? Es al revés. Entonces, yo podría hacer toda la cuenta. ¿Sí? Yo tengo que sumar, y ahora, ¿y este qué campo va a producir? Y este va a producir un campo que es así, este va a producir un campo que es hacia adentro, ¿no? O sea, este es así. Y acá, en este punto, o sea, es un campo así, ¿no? Perdón, así. Y acá está entrando dentro de la hoja. ¿Ok? Esta. Ahora, tengo que sumar los tres campos, este y este. Pero la verdad no hace falta, porque este campo y este campo son iguales y en sentido contrario. O sea, se van a anular. O sea, calculo nada más que esto. Te estoy haciendo un truco para que te sea la cuenta más fácil. Entonces, ¿cómo será el cálculo? Acordate que B es igual a mu0 dividido 2 por pi multiplicado por la corriente. ¿Qué corriente es? Será la corriente I3 dividido la distancia. ¿Cuál es la distancia que hay entre el conductor 3 y el punto P? Bueno, esta distancia es 2D, esto es equidistante, o sea que esta es D, esta es D. Quiere decir que es dividido 2D. ¿Está? Hago esa cuenta y que me dice que me falta un por. Y ahora le digo, bueno, ¿cuánto vale B? B vale 3 por 10 a la menos 6 Tesla. Como vemos, es un campo ridículamente chico, está mal este enunciado porque es bueno, o sea, es un ejercicio que no nos lleva a nada interesante, ¿no? Porque, como vimos, es más chico que el campo magnético terrestre, ¿no? O sea, no vamos a hacer nada con ese campo magnético. Pero bueno, es lo que da. La segunda parte me pregunta la fuerza neta en el alambre del medio. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tengo que calcular la fuerza que produce el alambre, o sea, primero calculo el campo que produce
el 1 en 2, y después calculo el campo que produce el 3 en 2. Eso me va a dar un campo eléctrico. El campo eléctrico ese, el campo magnético ese, va a ser, a ver, el producido por 1 va a ser hacia adentro. El producido por 3 también va a ser hacia adentro. Poné el pulgar acá y vas a ver que esto va hacia adentro, poné el pulgar acá y vas a ver que va hacia adentro. O sea que hay que sumar los dos campos. ¿Okay? Entonces vamos a calcular. El campo que produce 1 en 2 es igual a, bueno, copio esta fórmula, copio la fórmula. Ahora, ¿qué corriente produce cuando calculo el campo que 1 le produce acá en 2, es la corriente 1. Y la distancia es esta distancia, es 2D. Perfecto. El campo que produce 3 en 1, vuelvo a copiar lo mismo. Y ahora, ¿qué corriente es? Es la corriente 3. ¿Y qué distancia? Y la distancia ahora es D. O sea, es D. ¿A ver? Y el campo total va a ser igual a B12 más B31. Me fijo a ver si tiene sentido. 8 por 10 a la menos 6, qué sé yo. Sí, tiene sentido, es más o menos el mismo orden que me dio antes. Ahora, ¿cómo calculo la fuerza? La fuerza, dijimos, la fuerza es igual a I, que I 2. Es la I que está en este conector, en el 2. Por B, el campo total, ¿sí? Por L. Esa va a ser la fuerza total. Y me da 1,92 por 10 a la menos 5 newton. Si todo trabajo en las unidades que tengo que trabajar, la fuerza va a estar ahí. O sea, ese es el resultado. Después ahora chequeo si está todo bien. Perfecto. Pasamos al ejercicio 12. El ejercicio 12 es un ejercicio que está mal planteado también. Y ahora vamos a ver por qué. Me da una... Por acá pasa una corriente, por este conductor pasa una corriente, y por esta espira cerrada, voy a achicar un poquito a ver si sirve. Sí. Por esta espira cerrada también pasa una corriente. ¿Está? Acá hay una corriente I1, acá hay una corriente I2. Ahora, ¿qué sucede? Esta corriente produce un campo magnético. Produce un campo magnético así. ¿No? Produce un campo magnético que es así, que es así. Bueno, en particular en este punto va a haber un campo magnético y en este punto va a haber otro campo magnético y en este punto va a haber muchos campos magnéticos. Porque tenés distintas distancias, ¿no? O sea, fíjate que acá, acá tenés este campo magnético, acá tenés otro menos intenso, menos intenso, menos intenso. O sea, no tenés un único campo magnético uniforme. Entonces las cuentas hay que hacerlas con otra artillería matemática, hay que hacerlo con cálculo diferencial. Entonces todavía no vamos a poder calcular eso. Porque ahora vamos a leer el enunciado. Dice así. Déjame que te borre todo este mamarracho. Dice... En la figura, la corriente del alambre largo y recto es I1 igual a 5 amperes. El alambre yace en el plano de la espira rectangular por la que circula una corriente intensidad I2 igual a 10 amperes. Las dimensiones son C igual a 0,1, o sea, me da las dimensiones, las distancias. Encontrar la magnitud, dirección y sentido de las fuerzas ejercidas por el campo magnético debido al alambre recto sobre cada uno de los 4 lados de la espira rectangular. Bueno, eso es lo que no puedo hacer. Ahora veamos, para hacer las cuentas primero, más o menos, antes de empezar. Esto produce un campo magnético acá. ¿En qué dirección? Bueno, esto pongo el pulgar hacia arriba, hago todo este giro, y lo que veo es que la dirección acá es hacia allá. ¿Eh? Acá también es hacia allá, pero es un poquito más débil. O sea, esto es un campo que entra.
Si acá el campo entra, ¿qué tengo que hacer para saber la fuerza de Lorentz? Bueno, pongo este dedo es la velocidad, este dedo es el campo y me da la fuerza hacia la izquierda. Me da esta fuerza. Acordate que cuando dos corrientes son paralelas, la fuerza es de atracción, por eso la fuerza es hacia la izquierda. Esta fuerza, ¿hacia dónde va a ser? Y esta fuerza va a ser, primero va a ser más chiquita, y segundo va a ser en el otro sentido, porque si hacia arriba me da una fuerza hacia la izquierda, hacia abajo me va a dar una fuerza hacia la derecha. Entonces esta va a ser más chiquitita y hacia la derecha. ¿Qué va a pasar acá? Y acá tengo un campo que entra, tengo una velocidad, o sea, hago así, la fuerza de Lorentz va a ser hacia arriba, pero acá va a ser muy fuerte, porque es una fuerza, el campo es grande, y acá va a ser chiquitita, porque el campo es chiquito. Y esto va a ser así, o sea, acá va a haber, en cada uno de estos puntos, va a haber otra fuerza. ¿Está? Entonces yo no voy a poder hacer el cálculo de cuánto vale la fuerza en esta espira. Tendría que integrar todas estas fuerzas. No lo sé hacer ese ejercicio. Todavía no estamos para hacerlo. Lo que sí sé es que abajo va en sentido contrario. O sea que acá va a haber una fuerza hacia abajo, acá va a haber otra, y cada una de estas va a ser igual a esta. Entonces se van a anular. Finalmente no va a haber ninguna fuerza neta producida en estas dos espiras. Se va a anular una con la otra. ¿No? En cambio acá no se anulan totalmente, porque la de la izquierda es mayor que la de la derecha. ¿Okay? Entonces vamos a calcular primero el campo que hace I1 vamos a llamar a esto 1, vamos a llamar a esto, o vamos a llamar a esto, a ver, qué sé yo, vamos a llamar espira 1, pata 1 de la espira y pata 2 de la espira, qué sé yo. No, esto nos va a confundir, a ver. Y llamar A y B también nos va a confundir. Vamos a llamarlo C y D. O sea, esta fuerza, porque nos van a confundir las notaciones. Entonces tenemos una fuerza acá, estos puntos se van a llamar punto C, y acá tenemos un punto que se va a llamar D y una fuerza D. ¿Está? Bien, entonces pasemos a nuestra... Pasemos así. Primero, I1 es 5 y 2 es 10. I1 igual a 5 amperes y 2 igual a 10 amperes. Seguimos. L vale 45 centímetros, ¿sí? O sea, L igual a 0,45. ¿Cuánto vale C? C vale 0,1. ¿Y cuánto vale A? A vale 0,15. Listo. ¿Tenemos algún otro dato? No tenemos y no nos hace falta tampoco. Entonces lo primero que vamos a encontrar entonces es, voy a borrar todo esto. Me borré. Lo primero que vamos a encontrar es el campo en el punto C y en el punto D. Entonces el campo producido por la corriente 1 en el punto C va a ser igual a ¿qué cosa? Y va a ser igual a la corriente 1, ¿no? O sea, ¿te acordás que era I por dividido la distancia? ¿Qué distancia hay entre esto y esto? La distancia es C, I dividido C, y todo eso multiplicado por mu0 dividido 2 por pi. ¿No? Esto era la forma de calcular el campo, esto es 2 por 10 a la menos 7, este es la metro
amperes, y esto es la corriente dividido la distancia. El campo que produce 1 en el punto D va a ser igual a más o menos lo mismo, la misma corriente, es todo lo mismo, pero la distancia cambió. ¿Qué distancia hay acá? Y ahora la distancia es C más A. Entonces acá ponemos, en vez de poner C, pongo C más A. Y veamos si tiene sentido lo que estamos calculando. El B1C va a ser igual a, ahora vamos a ver, B1D igual, a ver qué nos imprime. Bueno, B1D, 1 por 10 a la menos 5, y B1C, 1 10 a la menos 5, y B1D, 4 por 10 a la menos 6. Está bien, tiene sentido. El D es mucho más chiquito que el C, porque está más lejos. Y ahora vamos a calcular la fuerza en C. ¿Cómo era la fuerza en C? La fuerza en C era la corriente que pasa por C. ¿Qué corriente pasa? I2. I2 por el campo que hay en C. ¿Cuál es el campo? B1C por L. ¿Okay? ¿Y cuánto vale la fuerza en D? Y la fuerza en D vale I2 por el campo, que es B1D, por L. Y lo que habría que hacer, en realidad, como esta fuerza es hacia la izquierda y esta es a la derecha, ponerle a la primera un signo negativo para mostrar que es a la izquierda. Si quiero poner el eje X hacia allá. Entonces le voy a poner acá un menos, y la fuerza total de todo este sistema va a ser la suma de la fuerza de la parte de la espira C más la parte de la espira D, más la parte de la espira de arriba y de abajo, pero no lo sé calcular, pero sí sé que esa suma me da 0, o sea que no me influye en nada. Y ahora le digo print, y le digo, bueno, imprimime cuánto vale FC, cuánto vale FD, y cuánto vale la fuerza total. Y la fuerza total es hacia la izquierda, eso es lo primero que tengo que chequear, tiene razón. Esta fuerza es menos 4, y esta es 1, todo por 10 a la menos 5, o sea que es menor a esta. Y me da, por supuesto, un número muy chiquito, porque las corrientes son chiquitas, o sea, todo, ya vimos que los números son bastante absurdos. Bueno, eso es todo. Queda el último ejercicio, que es... vamos a pasar esto acá. 2 alambres largos por los que circula corriente en sentido opuesto están separados 20 centímetros. ¿Sí? O sea, tenés 2 alambres, tenés un alambre y tenés otro alambre, y está separado acá 20 centímetros. Esta distancia 20 centímetros. Circula por los dos la misma corriente y en sentido opuesto, o sea que uno circula para allá y otro circula para allá. Encuentre el campo magnético en un punto que equidista de ambos cables, o sea acá. ¿Está? Y indica la dirección, el sentido, el módulo. Y después el B te pide, encuentre el campo magnético en un punto situado a 20 centímetros de uno de ellos. O sea, esta distancia era 20 centímetros. Bueno, ahora te vas a 20 centímetros de alguno de estos puntos, o acá o acá. ¿Sí? Te parás en cualquier punto que esté a 20 centímetros de uno de estos dos cables, y encontrar el campo magnético acá, y después te pide encontrar la fuerza entre ambos cables, indicando dirección y sentido. ¿Tá? Este ejercicio te queda como tarea, pero acabamos de hacer 2 ejercicios que son exactamente iguales, así que deberías poder hacerlo. Si no te sale, me escribís en el foro y vemos cuál es exactamente el problema y por qué no está saliendo, cuál es la dificultad, qué parte no entendiste. Pero mirá varias veces este video, mirá el video anterior en el cual yo explico toda la teoría, y te debería quedar todo más o menos claro. Bueno, nos vemos el